con estas reuniones de a 30, Santa Fe solamente por 10 personas. Lo que sí quiero pedirles a todos que se cuiden más. Acá hay muchos chicos jóvenes, cuídense más. Si en casa hay gente con problemas o de edad, tengan cuidado, anden con cuidado, vayan con sus tapabocas. Es un momento complicado. Ya tuvimos otro caso la semana pasada de un pastor que ha fallecido. Y las iglesias se están cuidando muchísimo porque este es un problema que se está poniendo serio en las ciudades. Así que les animamos desde la iglesia, les animamos a que tengan todas las precauciones. Yo sé que los chicos jóvenes por ahí no tienen tantos problemas, esta enfermedad no les ataca, a muchos de ellos son asintomáticos, pero si tienen en casa gente que está complicada o tienen abuelitos, sean conscientes y tengan cuidado. Amén. Amén. Bien. Yo sé que esto no es parte de la iglesia, pero tenemos que ser responsables. Así como creemos en todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y tenemos fe, también tenemos que ser responsables. Yo sé que de los que están aquí, todos los que han creído en el Señor Jesucristo, ninguno de ustedes hace el mal si ha creído en el Señor Jesucristo. Sí, es probable que dejen de hacer el bien, pero según la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Así que traten de hacer el bien. Y esto que estamos hablando es hacer el bien, es cuidar a los nuestros, cuidar también al prójimo. Amén. La regla de oro, el Señor Jesús dijo: hagan con su prójimo lo que les gustaría que hagan con ustedes. Si ustedes fueran viejitos y estarían en riesgo, les encantaría que sus nietos, sus sobrinos, sus hijos sean cuidadosos. Así que así tenemos que hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Además, es un buen testimonio a la sociedad que los jóvenes y la gente de la iglesia sean los principales en cumplir las leyes que nuestro Estado nos da. Gloria a Dios. Con esto no quiero decir de que no creemos en que el Señor Jesucristo nos cuida, pero así como los vengo diciendo, para ser realista, hay gente, incluso pastores, que han fallecido, porque esto es una enfermedad que ataca a todo ser humano, no es que hace acepción de personas, pero nosotros somos cuidadosos y creemos en el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tomar este cuidado. Yo vengo hablando hace todo este tiempo y quiero llevarles a la reflexión de que, además de ser cristianos, venimos a la iglesia, pero el Señor quiere enseñarnos a vivir y a vivir mejor. Tenemos que aprender a vivir mejor. Todo el mundo quiere vivir una buena vida. A todos nos gustaría que las cosas nos vayan bien siempre. Y una de esas formas es aprender de la palabra de Dios, porque toda pregunta que toda persona quiera hacerse sobre la tierra, la vamos a encontrar como respuesta en la Biblia. Aunque no literalmente quizás, pero sí con el espíritu de la respuesta que uno busca. Hoy vamos a hablar, que vamos a poner capítulo 7, sería 1 Corintios capítulo 7, verso 24. Voy a estar entre el 17 y el 24, pero arrancamos con el del final y lo vamos a leer. 1 Corintios capítulo 7, verso 24. Dice así: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El término fue llamado significa que ha creído en el Señor Jesucristo. Pablo le decía a la iglesia, cuando creen en el Señor Jesucristo, como llegan a la iglesia, así se queden. Y ahora voy a hacer una explicación un poco reducida de todo lo que él dice. Parece que la iglesia de Corinto le manda una carta y le pregunta al apóstol qué hacer, porque estaba teniendo problemas. La gente venía a la iglesia con una serie de cuestiones y había que ordenarlo. Entonces él dice en el verso 1, no lo busquen, dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre, y ahí empieza a hacer un detalle de lo que le sería bueno al hombre de la iglesia, que le hicieron el pedido de la carta. Y en ese momento estaba, en algunas cosas no se parecían a nada a nosotros, los corintios, en algunas sí, aunque la diferencia de tiempo es muy grande. Ellos, por ejemplo, eran politeístas, había mucho paganismo y ellos adoraban a dioses extravagantes y tenían cosas realmente muy
muy groseras, muy torpes en lo que eran sus religiones. A diferencia de nosotros hoy, la gran mayoría somos monoteístas. Ustedes le preguntan a cualquier persona que no ha conocido jamás a Jesucristo, y si vos le preguntás ¿quién es Dios?, lo primero que te va a decir, creo que es Jesús. O sea, nuestra sociedad se va hacia un punto porque es una sociedad en su gran mayoría cristiana. Pero en este tiempo no. Llegaban a la iglesia y en la gran mayoría primero eran judíos, y se empezaban a juntar, como en la iglesia, como en Corinto, se empezaban a juntar gente de la zona que no eran judíos. Y entonces empezaba a haber problemas para los dirigentes, no problemas para la gente, eran problemas para los dirigentes. Uno de los problemas que hoy voy a tocar, no voy a tocar todos, porque Pablo va anunciando unos cuantos, solo me voy a detener en uno o dos. Venía gente que los judíos, por ejemplo, ellos tenían su religión, y ahora, al llegar a Jesucristo, tienen que ordenar todo. Ahora tienen que su Señor es Jesucristo, y todo se concentra en la persona de Jesucristo, cosa que para ellos tienen que cambiar. De golpe, el judío tenía que ser circuncidado. Entonces, ahí arrancamos en este tema, verso 17, vamos a buscar capítulo 7 de 1 Corintios, verso 17. Dice, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, y él empieza a ordenar. Fíjense que dice, vamos a lo mismo, y como Dios llamó a cada uno, así haga. También él está diciendo que lo llamó como lo llamó, que haga lo que tiene que hacer en la forma que lo llamó. Verso 18 dice, la primera pregunta, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese incircunciso. Quédese circunciso, perdón. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Ahora, todos creo que saben aquí, por las dudas, si alguno no sabe lo que es circuncidar o circunciso de esta época, la hago muy cortita. La marca del judío, para decirlo así, cada niño, cuando nacía el niño varón, esto se hacía sobre los hombres, sobre los varones, no sobre las mujeres, por supuesto, porque era sobre el miembro viril. Entonces, cada vez que nacía un varón, al octavo día, ellos le circuncidaban, le cortaban el prepucio de su miembro viril, y esta era la marca del judío. Entonces, aquí a la iglesia estaban llegando judíos, y estaban llegando gente que no era judía, a los cuales le dicen los gentiles, que eran la gente de ahí, los cuales ellos no hacían este rito, como no lo hacemos nosotros aquí en el occidente, salvo en algunos lados. Creo que Estados Unidos lo hace por una cuestión sanitaria nada más, pero vendrían a ser los incircuncisos. Ahora, cuando llegaban, en ese momento sucedía algo históricamente, algo muy raro, que ahora les explico por qué estamos hablando de esto, que casi que no nos toca, parece, pero yo lo que quiero es llamar a la reflexión para pensar también en nuestras cosas de hoy. Ustedes saben que hoy la tecnología ha hecho de todo. Hoy, si ustedes quieren saber las últimas operaciones que hacen, son increíbles las operaciones que hacen hoy. Y por ahí no las sabemos. Yo me enteré hace poquito de una operación que en el 2013 comenzaron a hacerla, muy simple, pero que mejora notablemente algunos problemas físicos de algunas personas. Y otros, ustedes saben que ahora se arregla la cara. Si vos pones en el YouTube y pones los que han quedado más feos después de las operaciones, y te van a mostrar una serie de personas. Hay una mujer que dicen que es la más fea de todas, que es una mezcla de gaucho con lagartija. Vos la ves y no sabés qué es. Si es una persona, un bicho, vos no tenés idea, que está toda formada. Se han hecho tantos toques en la cara que han quedado deformados. Pero muchas de esas operaciones son cosas que nosotros no conocemos. Bueno, en la época esta había la medicina, aunque estaba en los albores, pero ya había muchas cosas que ellos podían hacer. Los egipcios, ellos ya trataban, incluso, ¿saben ustedes? El egipcio fue uno de los primeros que empezaron a tener problemas de caries. Antes no tenían, pero no comían cosas con azúcares, pero ya los egipcios ya lo hacían y empezaron a tener caries, y ellos ya trataban, no se emplomaban las muelas, pero hacían algo parecido.
Estoy hablando de 3000 años atrás, así que ahí hubo en la historia algunos acontecimientos. Y aquí estoy hablando de algo porque quiero decirles que históricamente Pablo tuvo que decir esto porque pasaba algo. Así como ahora se ponen botox y hacen todas cosas en la cara. En este momento había diferencias sociales y de clases sociales que llegaban a la iglesia. El judío, ahí tenía Puerto Corinto, era una ciudad marítima muy importante, y muchos de los judíos que estaban ahí eran gente importante y de una casta superior a lo que eran los habitantes de él. Para más, imagínense que llegaban a la iglesia llegaba un judío que había estado en las altas cumbres, digamos, de la religión, y junto entraba un carnicero. Imaginar entrar un carnicero. Pues sí, entra un carnicero ahora y un carnicero y capaz que tiene más plata que yo el carnicero hoy. Pero en ese tiempo el problema era que enfrente a un judío, ellos en las carnicerías vendían todo tipo de carnes entregadas a los ídolos, carnes que no habían sido desangradas. Para el judío esto era una asquerosidad y algo totalmente repugnante y algo totalmente lejos de Dios, porque Dios le decía que eso no había que comer. Llegan a la iglesia, se juntan, ¿qué hacemos? Decían los que estaban dirigiendo la iglesia. Entonces le preguntan a Pablo y él empieza a decir, y además había otro problema. El judío era una casta superior entre los comunes de ahí del pueblo, pero había algunos que querían llegar a la élite de los griegos. Y para llegar a la élite de los griegos, un impedimento era ser judío, justamente porque el griego lo miraba y decía, este judío, como el judío le hacía al carnicero, ahora este otro le hacía al judío. Entonces, ¿qué pasaba? Había gente que no era judía que quería ir para ser aceptada por los judíos, como no era circuncidada, decía, bueno, sería bueno que se circuncide. Y había una cosa extraña que pasaba, que algunos judíos que querían llegar a la élite superior de otra gente, había alguien que hacían unas suturas y agregaban el trocito que faltaba. Entonces, aquí dice, fue llamado alguno siendo circunciso, habiendo tenido su operación. Quédese así, no vaya a buscar que le agreguen. Aunque esto parece totalmente raro y uno lo lee, pero está escrito y en aquel momento históricamente existían cosas así. Y Pablo le dice, fue alguno siendo incircunciso, sin operación, quédese así. Lo que decía el Señor es que cuando lleguen a la iglesia, como lleguen se queden. Amén. Él viene tocando un montón de otras cosas que hoy no voy a tocar, que cuando llegaban casados, divorciados, llegaban de novios, llegaban viudos. Él viene haciendo todas las aclaraciones que le van preguntando. Y una vez vino un matrimonio aquí a la iglesia, hace un tiempo largo ellos se fueron de otra ciudad, de Buenos Aires, y me preguntaron si podían participar de la cena del Señor, porque ellos eran divorciados ambos antes y vueltos a casar, y estaban casados ahora, y venían a la iglesia y me preguntaron si podían participar de la cena en ese estado en que yo estaba. Ellos, si le hubiesen preguntado a Pablo le hubiese dicho, ¿cómo llegaron ustedes a la iglesia? ¿Ustedes llegaron casados en segundas nupcias? Así, quédense así, no cambien absolutamente nada. Así era lo que Pablo les estaba explicando. Pablo era un poquito duro en algunas cosas. Yo voy a tratar de darle lo más blando de Pablo, porque Pablo en un momento les dijo a los padres, ustedes imagínense de los más jóvenes, en especial las chicas. Pablo fue y le dijo a los papá, miren, esto no se lo digo como un mandamiento, pero sería bueno, si vos tenías una hija jovencita, virgen, no la dejé ni que se ponga de novio y que no se case, dejala virgen hasta que se muera. ¿Te imaginas? Las chicas jóvenes se juntarían ahora, le hacen un banderazo a Pablo, le dicen, Pablo está loco. Vamos a juntarnos todas y a las chicas, vamos a decirle, este hombre está re loco. ¿Cómo le decís eso a mi papá? Imagínenle, Pablo le decía imaginen, chicas, si tu papá viene a la iglesia y es de esos, viste, que quieren llevar el orden en la casa. Y el pastor le dice al papá de la chica, che, no la dejé casar a tu hija ni que se ponga de novio, te queda virgen hasta de vieja. Y llega tu papá a tu casa y te dice, che, nena, chau, nada de novio acá a casa, nada de casamiento. Vos lo querés matar a tu viejo y al pastor lo querés acogotar, algo querés hacer. Y el pastor dice, no, yo digo lo que dijo Pablo. Se lava la mano todo, el padre dice, fue el pastor dice, fue Pablo. Pero sería, hoy no hablo de eso, esa es la parte dura de Pablo. Hoy estoy hablando de algo que le está diciendo a ellos, pero que nos va a meter a nosotros en un mundo diferente. Vos imaginás,
Hoy en día, las mujeres, ¿no? ¿Dónde la agarré con la chica? Susana Jiménez o alguna de estas se casa otra vez. No sé cuántas veces se casó ya. Se vuelve a casar. Entonces van a pasar por la televisión. Hoy a la tarde van a pasar el casamiento. Salen las chicas y las mujeres de la iglesia. Vamos rápido a casa, quiero terminar la reunión porque a la 1 empieza el casamiento de la Susana. Entonces empiezan a ver, ay, qué linda, ay, pero pues está tele blanco, ay, qué linda. Entonces, Pablo de las miraría y diría, hay algo acá que no me cierra. Es como la 4ª vez que se casan. Y son cristianas que están, ay, qué linda. ¿Están haciendo mal? No están haciendo mal. ¿Están haciendo bien? No están haciendo bien. Ahora, ¿podrían hacer el bien? Sí. ¿Qué sería el bien? Y decir, no la vamos a estar diciendo que linda que va a ser, es la 4ª vez que se casa. O sea, no le vamos a decir no te cases, pero tampoco vamos, ¿por qué? Porque el incentivar eso en el corazón y en la familia hace que todo se empiece a desvirtuar. Pablo le llamaba la atención y el Señor llama la atención. Si sabes hacer lo bueno, hazlo, porque si no lo haces, te puede ser contado por pecado. Entonces, ¿esto a qué ayuda? Ayuda a la vida común de las personas. Es decir, si nosotros queremos que Dios nos ayude, que nos lleve al bien, tenemos que ir almacenando y tomando información de la buena, no de la mala. ¿Por qué? Porque si no se te hace un hábito. Si es bueno, y qué lindo, yo di un ejemplo que podría ser otro, pero si es lindo eso, entonces puede ser que lo vamos a aceptar también nosotros. Ese es el punto que es crítico, y por eso le preguntaban a Pablo y Pablo empieza a hablar. Él dice en el verso 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. No importa, porque antes decía, bueno, eso es bueno, eso es malo. Hay gente que fuma y hay gente que no fuma. Y algunos dicen que es bueno y otros dicen que es malo. Bueno, hay, a lo que pasa, yo te digo, el cristianismo no debería involucrarse en actividades ni políticas ni sociales para cambiar el mundo. Nosotros nos tendríamos que ir a decirle a todos los vecinos, che, no fumes porque te hace mal. No fumes porque si vos le decís no fumes y el vecino te dice, ¿por qué no voy a fumar? Y vos le decís, porque Dios no quiere. Y él te va a decir, tú, Dios, mi Dios, yo no tengo Dios, así yo fumo. O sea, él te va a dar una razón y vos vas a decir, ¿y por qué le voy a decir eso? A mí me pasó una vez, que te voy a dar, por ejemplo, hace muchísimos años, yo recién convertido, estaba viajando y en una ciudad del norte de aquí de Santa Fe, de la provincia, me invitaron a una iglesia, a una reunión, fui con ellos y porque el dueño del negocio que yo le iba a vender asistía a la iglesia, y ellos me invitan a la iglesia y después ellos salieron con folletos y en su negocio y llevaban a casa por casa unos folletos que decían no fumar, para no fumar. Y es algo que en el momento yo era recién convertido, pero a mí me chocó, fue una cosa rara. ¿Por qué? Porque lo primero que me pidió a mí el Señor, y fue la voz del Espíritu Santo que me dijo, yo era un fumador, y lo primero, y esto se lo doy como testimonio, lo primero que me pidió fue no fumes. Fue no fumes porque no me gusta. Por lo tanto, yo tenía como básico, principal, yo desde ese día dejé de fumar. Lo básico era que al Señor no le gusta que fumen. Si alguien dice que fumar es bueno o malo, yo te digo, de primera mano no le gusta. Ahora, no le voy a decir a una persona que no cree en el Señor Jesucristo, no fume porque al Señor no le gusta, porque el tal no conoce a Dios. Entonces, recién llegado al Señor, le vamos a dejar, así como yo llegué y dejé de fumar. Hoy di un testimonio que no voy a dar el nombre, pero una vez trajo una mamá a su hijo a la iglesia y ese hijo tenía un expansor en su oreja. Y él empezó a venir y en algunas reuniones que venía él tenía su expansor en la oreja. Y no le dijimos nada. Un día él conoció al Señor, chico, y él solo decidió y se retiró su expansor. ¿A qué me estoy refiriendo? Como viene, hay veces que vienen y vienen, a lo mejor vienen en un estado, en una forma, y llegan al Señor, y nosotros no le vamos a decir, che, no hagas eso de golpe. ¿Por qué? Y porque es algo que solo cuando conozca al Señor va a empezar, le vamos a guiar. Yo siempre doy un testimonio
que al principio de mi vida de cristiana, que era joven, yo fui a comprar un número de la quiniela y contento le fui a decir a un chico de ahí del barrio que iba a la iglesia, yo fui a decirle contento que había ganado, que había acertado. Y él se rió, me felicitó y después me dijo, pero mirá, vos ya conociste al Señor. Lo bueno sería que no vuelques vos en el juego del azar, porque... Y yo me enteré ahí. En serio que me sentí como amargado porque había hecho mal, pero en realidad yo no había hecho mal, o sea, no había pecado voluntariamente. Claro, en ignorancia lo había hecho, pero después de ahí, sabiendo hacer lo bueno, ya no lo hice. Entonces, estas son las cosas que Pablo le viene diciendo a la iglesia y que yo voy tomando algunas, no quise extenderme porque antes o después habla de temas que son bastante engorrosos y que pueden llamar a que alguno malinterprete. Así que solamente me tomé en esto, pero dice en el verso 20 otra vez, cada uno en el estado en que fue llamado o se convirtió en él, se quede. Fíjense en ese verso 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Ustedes imagínense que llegaba un tipo que era esclavo. Nosotros no sabemos lo que es la esclavitud, pero vamos a suponer que vos llegás a la iglesia y tenés un trabajo que es un espanto. Entonces, tu vecino, viniste porque te invitó tu vecino, tu amigo, tu tío, tu padre, lo que sea. Vos viniste a la iglesia. Y el que te invitó te dijo, no, el Señor te va a bendecir, vas a salir de ese trabajo horrible, asqueroso, y vas a estar en algo mejor. Entonces viene a la iglesia, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, y no pasa nada, chicos. Entonces empiezan a pensar y dicen, ¿qué pasa? Que hay algo que está raro. A mí me dijeron que iba a ir a la iglesia. Y Pablo le diría, si viene le diría a los que gobiernan la iglesia, si alguien te pregunta y viene y te dice que está en una situación así, vos llegaste al Señor así, quédate así y no te preocupes. Ahora, él hace una aclaración a posteriori, rápidamente, para que nadie me interprete. Dice, pero también, si puedes librarte, procúralo más. No está diciendo él que te quedes ahí, que seas esclavo para siempre. Él dice, si llegas en un estado que es deplorable, asqueroso y no te gusta, cuando llegues, tranquilo. Ahora, decirle tranquilo es, fíjense, a mí me ha pasado alguna vez que ha venido gente y me ha preguntado, y me dice, pastor, estoy en un problema horrible, mire, me pasa esto. Y el pastor, como viejo ya, muchas cosas las ha vivido y a otras las ha aprendido en el camino del oficio. Entonces viene y dice, ¿qué hago, pastor? Dígame qué hago. Y el pastor le dice, no te preocupes. La persona dice, el pastor está más loco que una bolsa de gato. ¿Cómo me va a decir que no me preocupe? Vengo porque estoy preocupado. Vengo a buscar que alguien me ayude. ¿Cómo va a decir no te preocupes? Claro, el pastor o el padre o el amigo le dice, no te preocupes porque sabe que esa situación va a pasar. Ese no te preocupes no es aguantártela y embromarte. Es tranquilo, no te des cuidado, esto va a pasar. Pablo le dijo, tranquilo, no te des cuidado. Estás así, quedate así, pero tranquilo, porque si se te da la oportunidad de ser libre, buscá la libertad. Hay una historia bíblica que está en el Nuevo Testamento. Y Filemón era un judío, era un cristiano, es decir, un cristiano que tenía dinero y él tenía esclavos. Hoy diríamos nosotros, eso está mal, la esclavitud está mal. Cuando nace el cristianismo había esclavitud y no salieron los cristianos, no salió un movimiento del cristianismo a ir en contra para abolir la esclavitud en ese tiempo. Porque hoy en día ustedes ven que hay un montón de movimientos, incluso en nuestro país, con esto de la diversidad de género, con esto de la ley del aborto, con esto de la educación. Son todas cosas que son realmente muy feas y que no están de acuerdo al cristianismo. Pero que la iglesia se una para ir a llevar una lucha, o política, o social, o institucionalmente, no es correcto. La iglesia pelea o
trabaja de otro modo, no de ese modo. Que acá hubo movimientos que de los azules, que fue mucha gente de la iglesia, y eso el cristiano está en libertad de hacer lo que bien le parece y va y apoya a eso y está perfecto que lo haga. Lo que sí, los que hacen los movimientos tienen que ser gente que no va en nombre de la iglesia, tiene que ir en nombre de un partido político o en nombre de una sociedad o lo que sea, institucional, para ir a trabajar eso. La iglesia funciona de otro modo, la iglesia funciona desde adentro. Nosotros llevamos el Evangelio y cuando las personas aceptan a Cristo, de por sí mismas empiezan a cambiar su entorno, su relación. Muchos hoy quieren ser políticos, muchos miembros de la iglesia quieren ir a la política. Voy a decir que lo que voy a decir no es generalizado, por supuesto, pero muchos de ellos, aunque sean concejal, dicen algunos, claro, le van a pagar 3 veces su sueldo actual. Entonces, es mejor ser concejal que no estar en su trabajo. Pero hay otros, y hubo casos de otros que incluso me he enterado de un caso en particular, que por supuesto no voy a nombrar ni nada, ni es conocido, de otra provincia de la Argentina, que un pastor parece que quería postularse para gobernador en el lugar, y otro pastor le preguntaban por qué, y al final terminó diciendo que era por guita, por dinero. Entonces, entrar del cristianismo a la política, porque muchos piensan, vamos a cambiar la sociedad. Pablo les estaba diciendo, vamos a cambiar la sociedad, sí, pero cuando vengan tranquilos, quédense ahí, no hay problema, vamos a cambiarla, pero de otro modo. ¿Cómo cambia la sociedad la iglesia? La cambia con el testimonio de vida. Si vos tenés un amigo o una amiga que está dentro de la política, y esa persona conoce al Señor Jesucristo porque vos le predicás la palabra, esa persona se convierte, el Espíritu Santo le habla. Vos sabés el impacto profundo que eso genera alrededor de su familia y de los amigos de él, donde él está en la política. Cuando quieran venir a sobornarlo, está tan lleno del Espíritu que va a decir no. Pero los que entran por primera vez y entran más por convicciones humanas y no de Dios, cuando hay una jugada o de un sobre o algo así, muchos se corrompen. Así que es mucho mejor llegarles a las personas que se conviertan, los que están dentro, sí. Porque imagínate vos, si tuviéramos nosotros en nuestro país el 80% de políticos que fueran cristianos, ni siquiera estarían tratando una ley de esas que son bastante feas. De entrada ni la llevarían a tratar, porque la potencia sería muy grande de gente que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, yo me estoy metiendo más en lo que nosotros vivimos, en lo más nuestro. Dice, fuiste llamado siendo esclavo. Este que yo te dije, este hombre que tenía, él se convierte, y él tenía dinero y tenía esclavos. Onésimo, uno de sus esclavos, un día, siendo cristiano su patrón, un día le roba un poco y se escapa. Se va a otra ciudad. Resulta que en la ciudad está caminando, él ahí anda escondiéndose para que no, porque si lo encontraba la ley, lo volvían a llevar y uno de la pena era la muerte a los que se escapaban. Entonces él andaba escondiéndose, pero un día se encuentra que Pablo está predicando y ¿qué le pasa? Se convirtió. Conoció a Jesucristo el fugado. Entonces, siguen hablando y un día están hablando y él le dice, esto no dice la Biblia, te estoy diciendo algo que seguramente sucedió por la historia, le debe haber dicho a Pablo, mire apóstol, yo conocí a Jesucristo, que estoy mal, tengo que decirle algo, tengo que confesarle algo. ¿Y qué te pasa? Le dice Pablo, y le dice, yo un día me escapé, yo era esclavo y me escapé, le robé dinero a mi dueño y mi dueño era cristiano y me fui. Ahora estoy re mal. He conocido al Señor Jesucristo y vengo a confesarme, a decirle, ¿qué hago, Pablo? ¿Qué hago? Y Pablo, ahora seguramente en la iglesia le escribieron, tenemos casos de esto. Y Pablo le manda una respuesta y voy a tomar el caso que está hablando con este fugado. Y Pablo, imagino que tiene que haber sido muy difícil para Pablo decirle a este hombre. ¿Pero qué le dice? ¿Sabe por qué era difícil? Porque Pablo le va a decir, de parte de Dios, bien, volvete, devolvele lo que le robaste
ponete bajo las órdenes de tu patrón nuevamente y sé otra vez esclavo de él. Hasta ahí, cristianamente, el fugado lo podría haber tomado fácilmente, pero podría haber dicho, pero apóstol, yo llego allá y por ley, él da la orden y a mí me matan. Había algo muy bravo, entonces le dice el apóstol, seguramente por la historia, le debe haber dicho, tranquilo, no te des cuidado. Y el otro dice, pero me pueden matar. No, tranquilo, yo voy a escribir una carta. Vos vas a ir en tu mano con una carta escrita de puño y letra mía y le vas a ir y se la vas a dar a tu dueño. Si este hombre realmente es un cristiano, cuando lea la carta, él te va a perdonar y te va a aceptar. Dicho y hecho, la historia cuenta exactamente eso, que eso pasó. Ahora, ¿por qué Pablo podría haber dicho, no, vos ya estás libre, te escapaste? En el estado en que está, el tipo se escapó, pero él era un... sí. ¿Cómo? Gracias. Se me hizo largo nada más. Si vos llegaste así en este estado, andá, volvé a tu dueño. No podés salir. En el estado en que estás, que llegaste, te quedes. Pero si tu dueño, si tu patrón te da la posibilidad de liberarte, liberate. Eso era la enseñanza que le daba al esclavo. Ahora, voy a ir terminando, podemos ir haciendo música. Él dice en 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, la libertad va por dentro, por fuera iba a seguir siendo esclavo, pero la libertad iba a ser por dentro. Y dice, asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo del Señor. Él hace un juego de palabras entre esclavos y libres, y está diciendo que al fin de cuentas, nosotros, hoy, en libertad, que llegamos al Señor, venimos a ser esclavos de Él. Esto suena muy feo. Si hoy vos le decís a una persona que sos esclavo de Jesucristo o esclava del Señor Jesús, porque vos llegaste a Él y lo amás, te van a decir, pero eso está mal, la esclavitud es mala. Pero tu esclavitud o mi esclavitud es en el Espíritu. Nosotros somos esclavos porque queremos ser esclavos. ¿Por qué queremos ser esclavos? Porque el esclavo, para que exista un esclavo, tiene que haber un dueño, un señor. No existe un esclavo sin un dueño y un señor. Y nosotros pasamos a ser dueños de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, pasamos a ser esclavos de Él. Pero la esclavitud que nosotros tenemos no es como es la esclavitud de los hombres. Mire, ¿por qué el fumar para el Señor no está bien? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el que es esclavo de algo, ese algo es su Señor. Si alguien es esclavo del tabaco, el tabaco es su Señor. Cuando llega el Señor, cambia, el Señor Jesucristo cambia de Señor. Se drogaba. Antes su Señor era la droga. Ahora llegó el Señor, cambió de Señor. Ahora su Señor es Jesucristo. La droga ya no es más y ya no existe más. Mire, hay estos cambios de vida cuando llegan a un hogar, a una casa. Hay a lo mejor tu casa. Hace unos años, tus vecinos miraban tu casa y decían, son un asco estos vecinos. Tus vecinos son un asco. Se gritan, se pegan, los hijos se drogan, son un asco. Ahora, después de unos años de haber conocido al Señor, viene el vecino, mira y dice, son un desastre. Esta familia es un desastre. Y vos decís, están hablando de mi familia, yo me convertí. Y viene el vecino y te dice, ustedes son un desastre. Y la verdad, que hay familias que han llegado al Señor y son un desastre, pero antes eran un asco. La diferencia en ser un asco y un desastre es una vida. Antes tenían 2 bicicletas todas podridas, ahora tienen un auto, pero no tienen trabajo nuevo ni nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y viene el vecino y dice, miren, usted es un desastre, pero antes era un asco usted de antes, pero algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Alguien entró a trabajar? No. ¿Pero por qué ahora están mejor? Dice, lo que pasa es que antes mi hijo mayor se drogaba. Y cuando no tenía dinero, nos robaba el televisor y lo vendía. Y nos robaba cosas y nos empobrecíamos y teníamos que volver a comprar algo. Pero mi hijo dejó la droga. Así que el dinero que antes se iba, ahora se queda. O sea, antes eran un asco, ahora son un desastre, pero ustedes gritan. Y sí, pero antes nos dábamos. Antes terminábamos todos hinchados. Ahora nos gritamos. ¿Sabes lo que es una maravilla en mi casa? Ahora solo nos gritamos. Y el otro de afuera dice, pero entonces
ustedes no son un desastre, no, somos una familia normal. Porque una familia normal tiene diferencias. Una familia normal discute. Una familia normal se enoja. Una familia normal se perdona. Una familia normal vuelve a empezar. Y esa familia normal es un desastre a los ojos de muchos. Pero antes que yo quiero animarte hoy, en el estado en que llegaste, así te quedes. Si hoy tu familia es un desastre, pero antes un asco, da gracias a Dios. Va a llegar un momento en que tu familia va a ser realmente un ejemplo. Amén. Los que te conocían, muchos de los que conocían a tu familia, quizás, a lo mejor ustedes son un ejemplo de familia y siempre lo fueron. Pero si hubiera alguien aquí que alguna vez fue un desastre, te ven hoy. Antes, y te van a decir realmente, che, ¿cómo has cambiado? Antes venía tu papá, venía chupado, venía 6 días a la semana, venía chupado, y ahora el hombre nunca viene. Che, qué lindo, cómo cambió. Pero ¿qué pasa que a veces se grita? Y lo que pasa es que a veces, viste, yo tumbo la yerba, o le comía a mi hermana, le comía el postre, se armó una rosca en casa que nos gritamos todos. Pero es eso, el de afuera dice, pero ustedes ya no. Antes nos mordíamos la oreja, nos arrancábamos un cacho, antes. Esto es lo que el Evangelio trae y lo que Pablo le enseñó a las iglesias y lo que vos estás aprendiendo. Tu vida, tu familia, guiándote en la palabra de Dios, va a hacer que tu vida cambie y seas más feliz. Amén. Te pido que te pongas de pie mientras cantamos, hacemos una oración. Si quieres cerrar los ojos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida del apóstol Pablo, gracias por las preguntas que hicieron nuestros hermanos los corintios hace 2000 años atrás. Gracias, Señor, gracias porque tú aún nos enseñas, gracias porque cambias nuestras vidas. Gracias porque tú nos ayudas y tú nos perdonas. Gracias porque nos soportas. Hay algunos de los que estamos aquí que somos insufribles. Algunos de nosotros, Señor, aún tenemos cosas por cambiar. Pero gracias porque aún nos soportas. Gracias porque nos das una nueva oportunidad. Gracias porque nos perdonas. Y gracias por sobre todas las cosas porque en casa, Señor, las cosas están cambiando. Aún pagamos cuentas viejas. Aún la vida nos está pasando factura de tantas cosas que hemos hecho cuando estamos más lejos tuyo, Señor. Pero gracias que tú estás acomodando todo esto. Gracias por el amor que has traído a nuestras vidas. Gracias por la esperanza, Señor. Gracias. 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 Por eso te alabamos, Señor. Aleluya. Todos necesitan